Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Qué gusto poder estar de vuelta en contacto con ustedes en esta noche. Y hace tiempo que la estábamos buscando a nuestra invitada de hoy. Por suerte, dentro de todas sus actividades que tiene un pequeño espacio para charlar con nosotros en esta noche vía Zoom. La hubiésemos querido tener aquí en vivo, pero circunstancias de ese momento a lo mejor no nos ha permitido. Sabemos que va a estar por Paraguay dentro de poco disertándose en un tema tan interesante, porque siempre escuchamos el tema inteligencia artificial aquí y allá, como que se metió en nuestras vidas, aunque muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta. Pero ¿en qué momento tenemos que empezar a pensar en lo que es inteligencia artificial, su total vigencia en nuestras vidas y la salud mental? ¿En qué momento tendríamos que empezar a analizar esa cuestión? Y qué mejor que ella para poder introducirnos un poquitito en el tema y adelantarnos un poco también lo que va a venir a charlar a Paraguay dentro de poco. Licenciada Gloria Zelaya, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por el tiempo. Costó un poquito poder realizar esta charla, hace rato que la veníamos buscando porque nos parece tan interesante el tema. A lo mejor muchos por primera vez van a escuchar esta especie de relación que hay, ¿no?, entre lo que es la inteligencia artificial y la salud mental, algo de lo que tendríamos que empezar a hablar cada vez más. Sí, es algo que de alguna manera nos atraviesa como desde un paradigma social, estamos atravesados, y lo que de alguna manera tenemos que reflexionar o entrar en el debate es que la inteligencia artificial se está naturalizando. Es decir, a través de la inteligencia artificial hoy en día se puede focalizar hoy, esta charla o esta visita que próximamente voy a estar haciendo en el Colegio de Psicólogos del Paraguay, habla específicamente de la inteligencia artificial y la salud mental. Ajá. Pero la inteligencia artificial y la salud mental tiene varias aristas, porque consideramos que actualmente la inteligencia artificial atraviesa varios aspectos de nuestra sociedad. Desde la cotidianidad, desde cómo comunicarse con un agente dentro de una prestación, dentro de una aplicación, y eso forma parte de la cotidianidad, como de alguna manera cuando uno se quiere conectar con alguna orientación o algún servicio, ya sea un servicio tan cotidiano como hacer un llamado a el servicio de gas, el servicio de luz, por decirte algo tan cotidiano. Ajá. Del otro lado, muchas veces tenés a alguien que está operado desde la inteligencia artificial. Eso en cuanto a lo cotidiano. Por otro lado, y así como eso, aplicaciones en términos de aeroparque, en términos de transporte, en términos de servicios meteorológicos. Es decir, hoy en día no podemos negar la relación que existe, por más que no la quisiéramos. Está ahí. O sea, es una impronta que está ahí, la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, esto forma parte de nuestra cotidianidad, y muchas de las decisiones cotidianas, inclusive, que vamos teniendo, que nos están asistiendo a través de este atravesamiento tecnológico, que desde muchos paradigmas teóricos inclusive se está pensando, filosóficos y epistemológicos, como una nueva revolución tecnológica. Y como toda nueva revolución tecnológica, no sabemos, no hay como una impronta de cuáles son los límites y los alcances de esa revolución. Es decir, está tan en lo cotidiano, a través mismo del dispositivo tecnológico, Juan. Es decir, en algo tan cotidiano, hace pensar el dispositivo telefónico, el celular, hace 30 años atrás,
se podría decir que se podía vivir sin un celular. Hoy en día, y cada vez más las generaciones que ya son cibernacientes, es decir, que ya nacieron con esta tecnología, no conciben la vida sin un dispositivo tecnológico. Y la impronta que eso tiene. Decime, Juan. Sí, perdón. No, de todo lo que está diciendo, muy interesante. Muchas veces, licenciada, no sé si estoy en lo correcto, es una relación no siempre consciente. Es decir, muchos a lo mejor por nuestro trabajo, por cierta formación, conscientemente nos relacionamos con algo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Un chat GPT, qué sé yo, un programa de edición acá en el canal. Pero hay mucha gente que se está relacionando cotidianamente con la inteligencia artificial sin saberlo. Cuando escribimos a nuestro banco, por ejemplo, que nos dé una orientación sobre nuestra cuenta, del otro lado muy probablemente nos esté respondiendo un bot que tiene mucho de inteligencia artificial. Es decir, están los que conscientemente están conviviendo con la IA y están los que no. ¿Es así? Es así, y esa es el hilado fino, se podría decir, de dónde poner la mirada o el debate en términos de ética, porque esta cuestión de la inteligencia, de la cotidianidad de la inteligencia artificial y de su naturalización por un lado, y por otro lado los alcances y las decisiones cotidianas que eso podría tener, es un debate que se considera un debate epistemológico, filosófico y ético. Es decir, estas tres patas tienen que ser convocadas. Y cuando hablamos específicamente de salud mental, ahí tenemos dos perspectivas, Juan. Por un lado, bueno, convivimos y naturalizamos las generaciones que nacientes ya con la inteligencia artificial, conviven y de hecho hay dispositivos, hay aplicaciones de los famosos juegos que se juegan en red, que las infancias juegan en red. Entonces, allí también hay un dilema ético de cuál es el límite, hasta dónde, cómo, por otros problemas que vienen también en relación al uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Entonces, hay el debate ese que yo denomino epistemológico y ético, pero también en relación a este cambio de paradigma, es dónde está el límite, dónde empieza de alguna manera, dónde termina nuestra racionalidad, y sobre todo en términos de salud mental, y dónde empezaría esta cuestión de la naturalización de la inteligencia artificial. Porque hoy en día, Juan, y ahí es donde quiero focalizar, es que hay aplicaciones que dan cuenta o que tendrían como objeto ser aplicaciones de inteligencia artificial para el diagnóstico y el tratamiento en términos de salud mental. Entonces, eso también es algo que en la formación, y sobre todo en la formación del profesional de la salud mental, ese debate se tiene que dar. Y ahí está este interrogante, si son efectivas, si realmente me alcanza con una aplicación con la inteligencia artificial para que dé cuenta de un tratamiento, o voy al psicólogo. Ese es un debate que al psicólogo o al psiquiatra, al profesional de la salud mental, ese es un debate que se está dando, y acá viene la cuestión del debate ético, a mi entender, que muchas veces se está dando primeramente por la práctica en sí misma, es decir, porque está el contacto con la inteligencia artificial, porque la aplicación X, no voy a dar los nombres específicos, pero la aplicación existe y te la podés descargar, muchas veces a contraprestación de descargártelo por un valor X, pero no es el que tenés del otro lado, no es un profesional de la salud con matrícula formado, sino que es alguien que forma parte de esta lógica de la inteligencia artificial. Entonces ahí hay un debate que tenemos que dar como profesionales de la salud mental, por un lado. Por otro lado, eso es en la realidad cotidiana, eso está sucediendo y no se puede negar. Juan. Claro. Entonces, qué interesante realmente. Yo quisiera ir a una breve pausa, muy breve,
Y al regreso, licenciada, más allá de conocerla mejor, inclusive en lo que está haciendo y en lo que va a venir a charlar, saber un poquito si esta recurrencia, digamos, esto de recurrir a una app para que me diga cómo tengo que enfrentar mis problemas diarios, surge de uno mismo o digamos, son algunos profesionales, entre comillas, los que están poniendo eso a disposición de la gente. Me imagino que también ese es un tema de debate desde el círculo, ¿no?, de gente especializada en salud mental. Me gustaría conocer ese aspecto también de toda esta historia, licenciada, si le parece. Vamos a una breve pausa y seguimos charlando, ¿le parece? Bueno. Muy amable. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto que me parece. Gracias. Perfecto, perfecto. Vamos a una breve pausa entonces y después seguir charlando esto. Inteligencia artificial y salud mental. Hay un momento en que se unen y hay que ver cómo se realiza esa unión y qué tan conveniente, qué tan bueno o malo es. Es un debate que tiene que empezar a generarse desde los círculos más especializados. Ya volvemos. Bueno, estamos con una linda charla con la licenciada Gloria Zelaya, que dentro de poco va a estar por Paraguay. Ya vamos a llegar a ese punto también, a ver cuándo viene, cómo podemos ir a escucharla, a verla, a hacerle preguntas, porque lógicamente que el tiempo en televisión es muy breve para un tema tan amplio. Licenciada, le preguntaba, yo recurro a la inteligencia artificial para que me dé orientaciones en cuanto a mi salud mental, porque yo recurro, porque tengo a mi disposición una bandeja de posibilidades, o desde el sector profesional mismo empiezan a recomendar ese tipo de cosas. ¿Cómo ve usted ese aspecto? Bien, interesantísima la pregunta, porque además esa es la pregunta en cuestión en este momento, específicamente en salud mental. Esto que venía diciendo anteriormente, hay una realidad, está a disposición, pero la otra cuestión es que está en el debate. Para mí es una línea muy fina ahí la cuestión, porque en la realidad esto sucede y muchas veces es sin orientación de profesionales, ¿no? Me bajo la aplicación y entonces recurro a eso para saber qué tipo de decisiones, como una receta mágica, que se podría decir. Ajá. Y en salud mental precisamente no hay, ni en salud mental ni en la vida misma no hay recetas mágicas. Por otro lado, en nuestros planes de estudio, y aquí me meto ya con la formación del profesional de la salud mental, ya sea psicología o la psiquiatría misma, nuestra formación en general, conociendo y atravesando diferentes planes de estudios de la formación del psicólogo en nuestra región, cuando digo nuestra región es América Latina, por lo general en nuestros planes de estudios no tenemos contenidos específicos de la inteligencia artificial. O sea, de alguna manera la realidad está ahí, el paciente, entre comillas, puede tomarla y puede autogestionarse con eso sin ninguna recomendación específica del círculo propio en la mayoría de los casos, pero lo que es el proceso de formación va como más lento, es decir, la realidad va más rápida, la inteligencia artificial y el dispositivo y las orientaciones y los chats y las aplicaciones están ahí y de alguna manera son tomadas, pero nuestros planes de estudios en términos regionales en América Latina muchas veces van a destiempo o van en otra lógica o no forman parte de la formación de grado y formarían parte de la formación de posgrado, ya sea adentro de las asociaciones de profesionales donde se instala el debate, o ya sea en una maestría o en un doctorado. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero señalar? Que la realidad y lo que efectivamente hacen las personas en los términos de esa inteligencia artificial como un soporte para esta salud mental que se ve endeble, para esa ayuda, para ese sostén,
muchas veces no está siendo orientada por profesionales que somos formados dentro de la salud mental. Nos hemos formado muchos años, después está la práctica dentro de nuestras universidades en América Latina, inclusive saliendo de nuestro continente. Y eso es un tema de debate. Ajá. Es decir, que nuestra formación muchas veces no se ve acompañada con lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, ese es un debate y por eso mucho de lo que estamos discutiendo hoy al interior de la sucumbencia de los profesionales de la salud mental, ya en la región, en América Latina, se está discutiendo eso. En otro momento, hoy hablamos Juan, estamos hablando de la inteligencia artificial, ajá, pero en otro momento algo parecido sucedía con la medicación. Claro. No con la medicación prescrita con un profesional de la salud mental, que para eso se forma, que para eso hace un diagnóstico, que para eso se hace una intervención y que para eso se hace un tratamiento. Porque lo que quiero que quede claro es que no estamos diciendo inteligencia artificial no, y nos ponemos en las antípodas, en el antagonismo de esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial está allí y puede ser una herramienta tomada por el profesional de la salud mental, ajá, que acompaña eclécticamente otros tratamientos. Ahí está la cuestión. Claro, porque entonces, me imagino, licenciada, que... A ver, sí, perdón. No, está tan interesante lo que dice y me detengo en esto porque supongo que cada paciente es una historia diferente, ¿no? El cerebro es tan complejo, el ser humano es tan complejo en lo que se ve y en lo que se siente, que un elemento de inteligencia artificial no podría, digamos, entender lo que le está pasando en ese momento, más allá de lo que usted lo decía claramente, podría tomar como herramienta a un profesional, pero al final es el profesional humano el que va a escuchar y va a evaluar a ese paciente, que es único en el universo. No van a haber dos pacientes iguales, ¿no? Tal cual, Juan, como vos decís, cuando uno tiene a un paciente enfrente, yo voy a hablar de la salud mental porque es el plano, la disciplina que a mí me compete, pero cuando en otras disciplinas, cuando uno tiene a un paciente enfrente, tiene un universo simbólico, se podría decir, en su singularidad. Vos suponete, dos personas pasan por un trabajo de duelo. Falleció un familiar, hay que hacer un trabajo de duelo, suponete. Ajá. Esas dos personas no van a hacer el trabajo del duelo, que es un trabajo que conlleva tiempo, que conlleva de alguna manera una elaboración de la pérdida. Si bien los dos están atravesar, no la van a elaborar del mismo modo. Y eso es lo que marca la singularidad de ese paciente y el acompañamiento que uno también como profesional hace a ese paciente. Entonces, la inteligencia artificial no estamos en contra, no se está en contra, no vamos desde ese lugar, pero sí de tomarla como una herramienta posible, factible para el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento del que está padeciendo, porque cuando uno está hablando en términos de salud mental, vos tenés un otro que está sufriendo, un otro que está padeciendo, y que de alguna manera uno, como profesional de la salud mental, se formó para eso. Y es importante tener esta lógica y no perder esa lógica de un proceso de humanización. Muchas veces en esta lógica del tratamiento, la inteligencia artificial se pierde algo tan preciso y tan precioso como la mirada del otro en tanto otro. Ajá. Es decir, te estoy mirando en tu singularidad, ajá, en tu padecimiento, en lo que te hace sufrir. Y estoy acá para acompañarte. Porque convengamos, Juan, que nadie llega a una consulta terapéutica, a una consulta en términos de salud mental porque está fenómeno. Todo el que llega a una consulta en términos de salud mental llega porque hay algo que molesta, mínimo inquieta, mínimo me genera una pregunta. Y entonces, en esta lógica, sigo haciendo una analogía con lo que dije anteriormente en relación
En relación a los fármacos también son una herramienta. Por ejemplo, en un diagnóstico de depresión, en un diagnóstico de bipolaridad, el fármaco, donde hay un delirio, independientemente de qué tipo de delirio, el diagnóstico es necesario, pero nuestro acompañamiento, nuestra escucha terapéutica también es necesario. Entonces van de la mano, así como fueron de la mano con la medicación. Nuestra propuesta, nuestro debate, también para formarnos al interior de nuestras universidades, al interior de nuestras asociaciones, al interior de nuestras profesiones en la región, no es negar la inteligencia artificial, sino tomarla y que me acompañe como esa herramienta. Y también, por otro lado, como vos dijiste, todo paciente es un universo. No a todos los pacientes le va de alguna manera servir en términos de qué paciente. Licenciado, ¿usted me escucha? Bueno, tenemos un problema en la comunicación. Ella está en la Universidad de Luján, ahí en la misma universidad. Ella está teniendo una cátedra ahí y se hizo un poquito de tiempo esta noche para charlar con nosotros en medio de sus tareas como docente también. ¿Ahora me escucha, licenciada? Sí, bueno, no me escuchaba antes. Usted está en Luján en este momento, tiene cátedra ahí. Me queda un minutito, se me fue rápido el tiempo, tan interesante escucharla. Usted está en Luján ahora, tiene cátedras ahí, enseña ahí y viene a Paraguay, ¿cuándo? Yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Luján, del Departamento de Educación, y enseño psicología evolutiva y psicología del cuerpo para la licenciatura en enfermería, en trabajo social y en educación. Voy a estar visitándolos, muy contenta, el sábado 31 en la Asociación de Psicología del Paraguay, de 9 de la mañana a 12 horas, ahí vamos a tener nuestro taller para poder reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética. Porque ese es el debate que tenemos que dar como profesionales de la salud mental. Y los invito, yo los voy a estar esperando, porque además quiero contar que mi carrera como psicóloga, yo soy psicóloga pedagoga y también filósofa, pero mi carrera como psicóloga empezó en la Universidad Nacional de Asunción, cuando me gané una beca. Genial, genial. Ojalá que podamos traerla, licenciada. ¿Me escucha? Ojalá que cuando venga a Paraguay tengamos un poquito de tiempo para tenerla aquí en el canal y charlar más de esto. Evidentemente que el tiempo en televisión pasa muy rápido, sobre todo cuando el tema es tan interesante. Así que ojalá podamos conocerla personalmente, traerla acá y seguir charlando de esto que usted tiene para compartir con nosotros. Ojalá, Juan, ojalá se den nuestros horarios y yo con mucho placer me acercaría al estudio, ningún problema. Ojalá. Licenciada, por su tiempo, muchísimas gracias. La dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable, muy amable. Qué interesante tema, ¿no? Ella va a estar el 31, dijo, ¿no? De agosto. Dentro de muy poco tiempo va a estar aquí en Paraguay. Vamos a estar informando nosotros sobre esto para poder invitarla a ustedes. Nosotros vamos a traerla acá al canal seguramente para hablar esto de inteligencia artificial y salud mental. En algún momento tiene que debatirse con todo rigor este tema. Porque hoy en día uno encuentra la comodidad, ¿no? Baja una aplicación y ahí a esa inteligencia artificial, a esa app, le va contando sus problemas, tiene respuesta del otro lado. Pero ¿cómo tratar el tema de la salud mental? Nuestra mente es tan compleja, tan extraña, es imposible realmente encontrar respuestas para cada quien a partir de un aparato que no es más que un recolector de datos. Tiene que haber un ser humano al otro lado que esté escuchando y hablando con el otro ser humano. Hasta la próxima en La Esencia, aquí en Mega TV.